Hola, en este video vamos a ver cómo resolver circuitos con inductores acoplados. Arranquemos por un repaso de qué es un par de inductores acoplados. Un par de inductores acoplados es lo que se da cuando yo tengo dos inductores que están físicamente próximos. Entonces, el flujo producido por un inductor al circular una corriente variable sobre él afecta al propio inductor y además afecta por la cercanía al inductor 2, al otro inductor que está cercano. Esto genera que se produzca una tensión tanto en el propio inductor que está circulando corriente como en el otro inductor cercano. La tensión, si solo circula corriente por el inductor 1, la tensión en inductor 1 será la derivada de la corriente que está circulando por la inductancia propia de este inductor, y en el inductor 2 la tensión va a ser la derivada de la corriente del inductor 1 por la inductancia mutua. El otro concepto que vamos a ver es el concepto de bornes homólogos. Los bornes homólogos los vamos a considerar cuando, si las corrientes entrando por ambos inductores acoplados hacen que los flujos se sumen. Es decir, en este caso que vemos acá en el gráfico, vemos que en el inductor de la izquierda, si la corriente entra por el borde de arriba, por cómo está inductado el inductor, se genera un flujo en sentido horario. Y en el inductor de la derecha, si la corriente también entra por el borde de arriba, y nuevamente por cómo está puesto el inductor, se vuelve a generar un flujo en sentido horario. Entonces, en este caso, con las corrientes entrando en estos sentidos, los flujos se van a sumar. Y el otro tema que nos falta ver es el coeficiente de acoplamiento, que en algún problema lo vamos a ver planteado de esta forma, que es la relación entre la inductancia mutua y la raíz de las inductancias propias de cada uno de los inductores. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué pasa si tenemos un par de inductores acoplados, cualquiera en un circuito, cualquier parte donde circula una corriente I1 por inductor y una corriente I2 por inductor 2. Si el caso es que las corrientes entran ambas o salen ambas por los bornes homólogos, nos van a quedar dos ecuaciones donde la tensión en inductor 1 va a estar dada por la derivada de la corriente que circula por el propio inductor por la inductancia propia, más la derivada de la corriente que circula por el otro inductor por la inductancia mutua. Y en la tensión 2 del inductor 2 va a ser análogo, donde esta tensión va a ser la derivada de la corriente que circula por el propio inductor por su propia inductancia, más la derivada de la corriente del otro inductor por la inductancia mutua. Y fuera el caso que una corriente entra por el borde homólogo y la otra corriente sale por el borde homólogo, las ecuaciones van a quedar igual a lo que planteamos antes, nada más que cambie el signo correspondiente al término de la inductancia mutua, ¿sí? En este caso, en vez de sumar la tensión, va a restar la tensión, haciendo que la tensión en el capacitor 1 sea más chica. Esto es porque en realidad va a haber menos flujo sobre el inductor 1, ¿sí? Porque los flujos van a estar en sentidos contrarios. Lo mismo para el inductor 2. Por supuesto, siempre los signos son iguales para ambos inductores. Si en un caso se suma, en el otro también se va a sumar, y si en un caso se resta, en el otro también se va a restar. Si esto mismo lo pensamos desde el punto de vista fasorial, en vez de hacer un planteo de la derivada de las corrientes, las ecuaciones vectoriales nos van a quedar que
el fasor B1 o el vector B1 va a ser igual a J omega L1 por I1 más J omega por M por I2. ¿Sí? El término que proviene de la corriente por la inductancia propia y el término que proviene de la corriente del otro inductor por la inductancia mutua. Lo mismo para la tensión B2, donde será J omega L2 por I2 más J omega M por I1. Vamos a ver ahora cómo aplicamos esto a un circuito cualquiera, un circuito tipo. Supongamos que tenemos un circuito como este, un circuito simple con dos mallas, dos inductores, dos resistencias, y los inductores están acoplados y tienen una inductancia M, inductancia acoplada M. Entonces para arrancar planteamos la ley de Kirchhoff. Vamos a ver cómo queda la ecuación de malla, del planteo de la malla, pero vamos a arrancar por Kirchhoff. ¿Por qué a la malla? Porque en general cuando tenemos circuitos con inductores acoplados va a convenir plantear mallas. Entonces planteamos Kirchhoff con la suma de las tensiones en la malla. Dado esta suma de tensiones, hacemos la apertura de cada una de las tensiones, de la tensión inductor y la tensión en la resistencia. La tensión inductor es lo que vimos recién. Va a estar dada por la corriente en el propio inductor y la impedancia propia de L1 más la corriente de inductor 2 por la impedancia que viene de la inductancia mutua. En el caso de la resistencia nos va a quedar lo que normalmente hacemos, que es la resistencia por la corriente de esta resistencia, que está dada por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Si esta ecuación la ordenamos un poco, vamos a llegar a la ecuación, una ecuación tipo de las ecuaciones de malla que planteamos, donde por un lado tenemos las fuentes, por un lado del igual tenemos las fuentes y por el otro lado del igual tenemos la corriente I1 por la sumatoria de las impedancias que cuelgan que están ubicadas en esa malla, que es J omega L1 más R1, menos lo que comparte con la malla 2, que es I2 por R1, y aparece este último término que es menos J omega M, que es cómo afecta la tensión la inductancia mutua del inductor L1-L2. En este caso es M por cómo están los bornes homólogos, es menos, se está restando por cómo están los bornes homólogos. ¿Sí? Bueno, de esta forma se trabaja con inductores acoplados. Si esto mismo lo quieren hacer lo tienen que hacer con un circuito variable en el tiempo y quieren analizar el transitorio, en vez de poner esto en forma fasorial, pongo las derivadas en cada caso, pero trabajo de la misma forma. En resumen, cuando tengo un circuito con inductores acoplados, voy a trabajar de la misma forma que vengo trabajando. Lo recomendable es plantear mallas y el cuidado que tengo que tener es cada vez que aparece la tensión en un inductor, tengo que acordarme de que esa tensión está compuesta por la corriente propia del inductor y por la corriente del inductor acoplado.